Hola, soy Kelly. Desde esqueletos antiguos atrapados en cuevas hasta pilotos perdidos de la Segunda Guerra Mundial, aquí hay 12 cosas espeluznantes encontradas por buzos. Número 12. USS Lexington. Este descubrimiento se hizo gracias a la ayuda del cofundador de Microsoft, Paul Allen, y la Marina de los Estados Unidos. En febrero de 2018, después de buscar en el Mar de Coral, que está a unos 800 kilómetros de la costa este de Australia, los buzos finalmente encontraron los restos del USS Lexington. Se perdió mientras luchaba contra la Armada japonesa en la Batalla del Mar de Coral, que tuvo lugar entre el 4 y el 8 de mayo de 1942. 216 marineros murieron durante el ataque, pero 2.000 fueron rescatados antes de que las fuerzas estadounidenses lo ocultaran para evitar que cayera en manos del enemigo y revelara sus secretos. Quienes participaron en la batalla durante los 5 días tuvieron un gran impacto en la dirección de la guerra y fue el momento decisivo para detener la progresión japonesa en el Pacífico. Se descubrió que el naufragio estaba bien conservado, con 11 de sus aviones aún a bordo, y su descubrimiento fue alabado por el jefe del Comando del Pacífico de los Estados Unidos, debido a su importancia histórica. Sin embargo, no se harán intentos para recuperarlo, porque los militares lo consideran una tumba de guerra, por lo que permanecerá allí como una señal de respeto. Número 11. El esqueleto de Hoyo Negro. En 2007, unos buzos que se encontraban en una cueva del complejo de cavernas Hoyo Negro en la península de Yucatán descubrieron los restos de una mujer humana, a la que llamaron Naya. Fue encontrada en una cámara colapsada, junto con los restos de 26 grandes mamíferos. La mayoría de los animales que rodean a Naya se extinguieron hace aproximadamente 13.000 años. Todos probablemente cayeron a través de un sumidero a una piscina poco profunda a 30 metros, según el paleontólogo James Chatters, quien dirigió un análisis de los restos. La pelvis rota de Naya es evidencia de la caída, en contraste con los restos inmaculados. Esto significa que esta pobre chica probablemente estaba cazando, se cayó al pozo, se rompió la pelvis y no logró salir. Quizás su familia la buscó y nunca la encontró. Debido a que los buzos no pudieron recuperar con seguridad el esqueleto completo de Naya de la cueva, viajaron de regreso y tomaron fotografías detalladas y medidas de sus huesos. Determinaron que probablemente tenía entre 15 y 16 años y que medía casi 1.5 metros de altura. Los buzos recuperaron 2 dientes, una costilla y algunos depósitos minerales que habían crecido en la superficie de sus huesos. La datación por radiocarbono y el análisis del ADN mitocondrial ubican a Naya entre 12.000 y 13.000 años, y la forma de su cráneo corrobora la teoría de que tiene al menos 10.000 años. El ADN de Naya tiene similitudes con los nativos americanos modernos, que, según los datos del equipo, evolucionaron de antepasados siberianos que cruzaron el puente de tierra de Bering. Si bien quedan numerosas preguntas sin respuesta, incluyendo por qué los cráneos paleoamericanos muestran una morfología tan diferente a la de los nativos americanos de la actualidad, los huesos de Naya apoyan de manera consistente la idea de que las personas habitaron inicialmente las Américas entre 15.000 y 20.000 años atrás. Número 10. Mega submarino japonés clase I-400. Los japoneses construyeron enormes buques durante la guerra, uno de los cuales era el submarino de clase Sentoku con 120 metros de largo, y este era un mega submarino. Incluso tenía un hangar con espacio para 3 bombarderos. Este hangar fue la característica definitoria del I-400 y fue el submarino prenuclear más grande jamás construido. Los aviones podrían ser catapultados en el aire y constituían una gran amenaza para el territorio continental de los Estados Unidos. Sin embargo, en última instancia, esta habilidad nunca se usó y la Armada estadounidense logró capturar el I-400. Lo llevaron a Pearl Harbor hacia el final de la guerra para su inspección, y después del cese de las hostilidades, se hundió deliberadamente en el mar para evitar que los soviéticos aprendieran de él. Se perdieron los registros de su paradero, pero se encontró nuevamente, y por casualidad, en 2013, a 700 metros bajo el agua frente a la costa de Oahu, Hawái. Las imágenes recuperadas mostraban por primera vez el gran hangar e incluso la campana del barco que fue arrancada en la explosión y yace en el fondo del mar a su lado.
Número 9. Piloto estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. En 2018, los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, coordinados por la Agencia de Contabilidad de Defensa, crearon un equipo de recuperación subacuática en un esfuerzo por recuperar el personal perdido durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso particular, un piloto fue derribado sobre el Pacífico y después de varios años de investigación, el avión y el piloto fueron encontrados cerca de la República de Palau. 6 buzos realizaron turnos diarios de más de 12 horas durante semanas y tuvieron que pasar mucho tiempo en la cámara de descompresión cuando salieron a la superficie. El avión no había sido tocado durante unos 74 años. El equipo de recuperación completó la misión el 25 de febrero, pero no revelará la identidad de los restos humanos hasta que se pueda verificar de quién son y notificar a sus familiares. Y ahora el número 8. Pero primero, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. São José Paquete de África. El Slave Works Project es una colaboración de organizaciones e investigadores que buscan naves de esclavos naufragados en un esfuerzo por humanizar la horrible trata de esclavos transatlántica y aquellos que sufrieron en sus manos. Este aspecto de la historia mundial, tan pasado por alto pero muy importante, también puede conducir a una mejor comprensión de la historia marina y la diáspora africana. Hubo más de 12.000 barcos haciendo más de 40.000 viajes durante más de 250 años de comercio de esclavos, explicó a National Geographic Kamau Sadiki, instructor principal de Diving with a Purpose. Hasta la fecha, solo hay 5 barcos de esclavos en la historia marina en la base de datos. ¿Por qué es eso? Buena pregunta, ya que los estudiosos estiman que hay miles de barcos de esclavos naufragados a lo largo de las costas internacionales. Diving with a Purpose es un componente esencial en la misión. Los buzos de la organización ofrecen voluntariamente su tiempo, dinero y experiencia para ayudar con la recuperación de naves de esclavos naufragados. En 2014, se recuperaron los restos del barco de esclavos portugués São José Paquete de África, que se partió por la mitad y se hundió entre 2 arrecifes de coral frente a la costa de Ciudad del Cabo en Sudáfrica en 1794, matando a 212 de los 512 cautivos a bordo. La identificación del barco representa uno de los primeros ejemplos de documentación arqueológica de un barco que transportaba carga humana. El descubrimiento fue la primera de varias contribuciones importantes que se hicieron para remodelar nuestra comprensión del pasado y del comercio de esclavos. Los artefactos del naufragio se exhiben actualmente en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian en Washington, D.C. Número 7. Un cementerio de trenes hundidos. Cerca de la costa de Long Branch, Nueva Jersey, 2 raras locomotoras de trenes que se perdieron en 1850 se conservan bajo 27.4 metros de agua. Un buzo llamado Paul Hepler las descubrió por casualidad en 1985, mientras usaba un magnetómetro para mapear el fondo marino. El dispositivo detectó 2 enormes objetos metálicos. Al principio no sabía qué eran porque la visibilidad era terrible. ¿Qué eran estos objetos oscuros de metal? Cuando hizo más inmersiones a través del agua turbia, se dio cuenta de que en realidad eran locomotoras. Los expertos determinaron que son un modelo raro, conocido como Planet Class 222T, que ya eran prácticamente obsoletos en el momento en que entró en producción, por lo que no se hicieron por mucho tiempo. Las locomotoras autónomas de 15 toneladas eran simplemente demasiado pequeñas para su tiempo, cuando otras máquinas de vapor pesaban alrededor de 35 toneladas en promedio, y parece que las 2 que terminaron sumergidas en el Atlántico nunca entraron en servicio de todos modos. No hay registro de que los trenes hundidos se hayan perdido o incluso producido, lo que deja a los investigadores bastante confundidos sobre cómo terminaron en el fondo del océano. Es posible que alguna vez existieran registros, pero puede que se hayan perdido o fueran destruidos, o tal vez nunca hubo tales registros para empezar. Los expertos teorizaron que los motores estaban siendo transportados en una barcaza desde Boston a la región del Atlántico Medio y entraron en una tormenta a 5 millas de la costa de Nueva Jersey, lo que provocó que se cayeran del barco o tal vez incluso fueron empujados deliberadamente
caía al agua para aligerar la carga y evitar que la barcaza se hundiera. Dan Lieb, miembro de la división del Club de Exploradores de Filadelfia, dijo que parece que corrían por el fondo en una carrera. A pesar del óxido y los percebes, se veían en muy buena forma. El Museo de Transporte de Nueva Jersey está debatiendo si sacarlos y restaurarlos o dejarlos en el fondo del mar. Número 6. Las cuevas inundadas de México. Cuando un gran asteroide colisionó en la península de Yucatán en México hace 66 millones de años, creó un cráter de 200 kilómetros de ancho en la superficie de la Tierra y provocó por consiguiente un mega tsunami. ¿Qué tan grande era este asteroide para causar tal destrucción? 15 kilómetros de ancho, aproximadamente 2,5 veces más alto que el monte Kilimanjaro. Con el tiempo, los miles de sumideros de piedra caliza resultantes colapsaron y se erosionaron, formando grandes redes de cuevas submarinas conocidas como cenotes. En 2012, los buceadores de cuevas estaban explorando cuando encontraron algunos restos inquietantes. Encontraron una calavera y muchos huesos que luego publicaron en las redes sociales. El esqueleto casi completo puede ser uno de los más antiguos jamás encontrados en las Américas, ubicado en una cueva llamada Chang Hole cerca de Tulum. Cuando los arqueólogos Arturo González González y Jerónimo Avilés Holguín llegaron al sitio sumergido, la mayoría de los restos habían desaparecido. Alguien había llegado primero y había robado el esqueleto. Lo único que dejaron fue un fragmento de hueso de la cadera porque estaba incrustado en la estalagmita. Afortunadamente, los fragmentos de hueso restantes proporcionaron evidencia suficiente para que los expertos determinaran su edad. Al analizar la tasa de formación de calcita alrededor del hueso, concluyeron que el esqueleto tenía al menos 13,000 años. Perteneció a un joven que murió cuando las cuevas todavía estaban en la superficie. Este fue solo uno de los varios descubrimientos fascinantes dentro de los cenotes, en gran parte inexplorados. En agosto del año pasado, un equipo de investigadores compuesto por buceadores, fotógrafos, arqueólogos y expertos en gráficos por computadora anunciaron planes para capturar los interiores de docenas de cenotes en forma de imágenes 3D. Conocido como el Proyecto País de las Maravillas, las imágenes permitirán a las personas explorar virtualmente cuevas que nunca han sido accesibles públicamente desde la comodidad de sus hogares. Se sospecha que los cenotes tienen todo, desde huesos fósiles hasta artefactos mayas antiguos. La mayoría de los buzos dejan intactos los artefactos, ya que no quieren perturbar los sitios antiguos y sagrados. Algunos objetos son demasiado delicados para moverlos o incluso tocarlos, lo que hace que el proyecto sea aún más valioso al preservar elementos que de otro modo podrían perderse en el tiempo. Número 5. Avión de la Segunda Guerra Mundial. Una de las más tristes verdades sobre la guerra es que no todos llegan a casa, pero lo que es peor son los casos en que las personas se pierden en medio de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, un cazabombardero F-4U-4 Corsair, pilotado por el segundo teniente de la Marina de los Estados Unidos, John McGrath, fue reportado como desaparecido en julio de 1945, después de un ataque con cohete en Iriomote, Jima. El buzo e investigador Justin Thailand dirige el sitio web llamado Pacific Reds, una organización sin fines de lucro que busca sitios de accidentes de la Segunda Guerra Mundial. Él y un amigo pasaron 2 años buscando este avión destrozado. El piloto desaparecido era un amigo de secundaria de su padre en Nueva York, por lo que Thailand tenía una conexión personal y quería ayudar a descubrir lo que le había sucedido. Fue un caso sin resolver, pero los lugareños de la isla de Iriomote contaron historias del avión estrellado en el agua. Dijeron que habían estado orando por el piloto perdido. Alguien había visitado los restos del naufragio y sacó los restos humanos del avión en la década de 1980, pero nunca fueron atribuidos a McGrath. Por alguna razón muy extraña, cuando Thailand se puso su equipo, se metió bajo el agua y vio los restos del avión de guerra, dijo que finalmente pudo cerrar la historia y decirle a la familia de McGrath dónde estaba. Número 4. W.C. Kimball. En noviembre pasado, los cazadores de naufragios y los buzos anunciaron el descubrimiento del W.C. Kimball, una goleta de madera de 40 toneladas perdida en un vendaval en 1891 con 4 personas a bordo en el norte del lago Michigan. Los restos se encontraron a 91 metros debajo de la superficie del agua y es quizás la goleta de madera mejor conservada del siglo XIX que se haya encontrado. El W.C. Kimball fue construido en
Wisconsin y pasó toda la vida en el lago Michigan. El cazador de naufragios y autor Ross Richardson, quien realizó el descubrimiento inicial en 2018, notó una pequeña mancha en su sonar mientras navegaba por la parte norte del lago. Finalmente regresó al sitio con un buzo técnico y un fotógrafo subacuático. La goleta no contenía marcas de identificación, a pesar de su condición impecable. Como resultado, el proceso de identificación del naufragio fue complejo y largo. Richardson pasó 3 semanas estudiando más de 6,000 registros de goletas antes de finalmente destacar el W.C. Kimball como la embarcación más probable entre una docena de candidatos. Tras un examen más detallado, los investigadores notaron que el bote salvavidas del barco estaba todavía conectado, lo que significa que nunca había sido utilizado por la tripulación. Este hecho escalofriante implica que la tripulación se había ido por la borda o pereció cuando el W.C. Kimball se hundió. Número 3. La cueva más grande del mundo. En abril de 2019, 3 buzos que ya habían llegado a los titulares el año anterior por rescatar heroicamente a un equipo de fútbol tailandés y a su entrenador en una cueva, lograron otro avance reconocido internacionalmente. Los buzos Rick Stanton, Jason Mallison y Chris Jewell fueron invitados a descender a la cueva Son Doong en el centro de Vietnam. Entraron en un pozo inexplorado y anegado que muchos creen se conecta con otras cámaras. De hecho, si ese es el caso, significa que Son Doong es fácilmente la cueva más grande del mundo y nunca será superada, según el experto en cuevas británico Howard Limbert. Los buzos creen que la cámara podría tener 120 metros de profundidad, pero debieron retroceder 77 metros debido a la falta de oxígeno. Su próximo paso es regresar a Vietnam este año y con suerte conectar el túnel a una cueva cercana. Son Doong ya es tan vasto que cuenta con su propio ecosistema y patrones climáticos. Un recolector local lo descubrió por primera vez en 1991, pero luego volvió a la oscuridad por otros 19 años, debido a que su entrada estaba cubierta por un espeso follaje. Varias cuevas, incluida Son Doong, se encuentran dentro del Parque Nacional Phong Nha de Vietnam, de las cuales al menos el 30% han sido exploradas a fondo. Número 2. El Clotilda. En 2019, cuando el comercio transatlántico de esclavos llegó a su 400 aniversario, Slave Great Project anunció el descubrimiento del último barco de esclavos conocido que llegó a los Estados Unidos, el Clotilda. El hallazgo resultó de un esfuerzo de colaboración entre el proyecto, la Comisión Histórica de Alabama y una organización llamada Search Inc., que se especializa en arqueología marítima. Los rumores se arremolinaron sobre la existencia del barco durante décadas, pero no se probaron hasta que se ubicó justo al norte del delta de Mobile Bay en Alabama. Si bien el agua no era muy profunda, las condiciones eran traicioneras y la visibilidad era casi nula. En 1856, el Clotilda transportó 110 cautivos africanos de lo que ahora es el país de Benin a Alabama. Tras la llegada del barco a los Estados Unidos, el capitán William Foster ordenó que se quemara y se hundiera para ocultar pruebas de participación en el comercio de esclavos, que los Estados Unidos prohibió oficialmente en 1808. Entre los cautivos a bordo del Clotilda estaba Charlie Lewis, el tatarabuelo de Lorna Gale Woods, de 71 años, que temblaba de emoción tras el descubrimiento. Según un artículo de la revista Smithsonian de Alison Keys, la familia Woods mantuvo viva su herencia contando historias de cómo sus predecesores fueron arrancados de su tierra natal contra su voluntad. Después de la guerra civil, los sobrevivientes del Clotilda querían regresar a África, pero no podían permitírselo. En cambio, juntaron su dinero y formaron un asentamiento al norte de Mobile llamado Africa Town. Los descendientes de los fundadores de Africa Town ayudaron a impulsar el movimiento para encontrar el barco hundido. Si bien los planes con respecto a los restos del Clotilda están en el aire, el descubrimiento es, sin lugar a dudas, un recurso histórico y cultural invaluable. Es importante recordar incluso los períodos más oscuros del pasado. Número 1. Niora.
En junio del año pasado, después de 3 años de investigación y muchos consejos de pescadores locales, el buzo Steve Saville descubrió los restos de 102 años de un naufragio en la costa del sur de Australia que cobró 14 vidas. El remolcador de vapor Niora cayó el 9 de julio de 1917 después de una terrible tormenta a 50 kilómetros del Cabo Jaffa, mientras remolcaba el Astoria, un velero estadounidense de 4 mástiles. Niora comenzó a hundirse en las fuertes olas, haciendo que la tripulación cortara la línea de remolque en un intento por salvarse a sí mismos y a la tripulación del Astoria. Desafortunadamente se hundió cuando las olas chocaron contra la puerta de la sala de máquinas. Solo 2 miembros de la tripulación se aferraron a la cima de un bote salvavidas destrozado y sobrevivieron. Mientras tanto, otros 14 fallecieron trágicamente en el desastre. Los 2 sobrevivientes lograron remar hasta el faro de Margaret Brock Reef durante la noche y fueron llevados a la costa por los guardianes del faro que remaron valientemente en el mar tempestuoso. Después del rescate, los guardianes del faro fueron recompensados por su valentía con medallas. Hoy, el Niora se encuentra a 50 metros debajo de la superficie del agua, como un testamento olvidado de su servicio. El Niora era un remolcador popular de Port Melbourne y era llamado a resolver todo tipo de problemas de envío en Australia, dijo Saville a los reporteros. Los descendientes de los sobrevivientes del Niora y uno de los guardianes del faro que participaron en su rescate fueron informados del descubrimiento. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos hallazgos te pareció más impresionante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.